Bienvenidos todos a la Escuela Diocesana de Oración, número 188. Hoy con un salmo precioso, el Salmo 133, la dulzura de la unidad. Este Salmo 133, conocido como la dulzura de la unidad, habla de lo bueno y agradable que es el pueblo de Dios que viva en armonía. Y estos son sus puntos principales. La unidad es buena y agradable. El Salmo comienza afirmando que vivir juntos en armonía es algo hermoso y valioso. La idea clave es la unidad entre las personas, agrada a Dios y trae alegría. Segundo, la unidad es comparada con aceite precioso. Se compara con el aceite que se derramaba sobre la cabeza del sumo sacerdote, cuyo significado representa bendición, consagración y algo sagrado. Muestra que la unidad es valiosa y viene de Dios. La idea clave es la unidad es una bendición especial que Dios derrama. Tercero, la unidad trae vida y bendición. El Salmo también la compara con el rocío del Monte Hermón, que trae frescura y vida, cuyo significado es: donde hay unidad, Dios envía bendición. La unidad produce vida, crecimiento y bienestar espiritual. La idea clave es la unidad permite que la bendición de Dios fluya. En resumen de estos 3 puntos, la unidad entre hermanos es buena y agradable. La unidad es una bendición preciosa que viene de Dios. Y donde hay unidad, Dios envía vida y bendición. Escuchamos ahora a nuestro profesor bíblico, don Juan Félix. El Salmo 133 que hoy meditamos ante el Santísimo es un salmo de tono sapiencial. Aunque falta el macarismo inicial, el salmo bien podría leerse como si lo tuviera. Dichosos los hermanos que viven unidos. Y a continuación, el salmista usa 2 comparaciones muy frecuentes en la literatura sapiencial para describir la dicha: el ungüento precioso y el rocío. Siguiendo estas imágenes, el salmo puede dividirse en una sentencia sapiencial introductoria y en 2 estrofas que la desarrollan. La sentencia sapiencial inicial alaba la vida en común de los hermanos. Podemos imaginar la experiencia de fraternidad que el salmista hacía peregrinando a Jerusalén, pues este salmo está dentro de la colección de los salmos de la ascensión o de las subidas al templo. Con sus familiares y vecinos, el salmista no solo compartía el camino y el alimento, sino sobre todo el anhelo de llegar a Jerusalén, la alegría de pisar los atrios del templo. Esto es lo que hacía más intensa la experiencia de fraternidad. Y cuando el peregrino llegaba a Jerusalén y entraba en el recinto del templo, hacía una nueva experiencia más profunda de fraternidad, que desbordaba los confines de la familia o del lugar de procedencia, pues allí, en el templo, se unía a todas las tribus de Israel, formando el único pueblo elegido. El peregrino así se sentía hermano de gentes que no había visto jamás. De esta experiencia de fraternidad, el salmista dice: es buena y deliciosa. Y la describe en primer lugar con la imagen del ungüento precioso. Se refiere al aceite preparado con perfumes que servía para ungir la tienda del encuentro, el arca de la alianza, el altar y los utensilios del templo, así como a los sacerdotes. La imagen remite a la experiencia del perfume derramado sobre una persona que refresca, tonifica e impregna con su aroma la piel. Una experiencia de satisfacción
de dulzura, de plenitud. Así es la convivencia armoniosa entre los hermanos. Y por otra parte nos remite a la unción del primer sacerdote, Aarón, encargado de santificar al pueblo y de ofrecer el sacrificio agradable a Dios. La fraternidad no es solo fruto de la común pertenencia a un pueblo, sino sobre todo de la consagración que Dios ha hecho en él, haciéndolo nación santa, consagrada al Señor. La segunda imagen tiene como objeto el rocío. Comparte con la anterior el mismo verbo, bajar. Como el ungüento perfumado baja por la cabeza de Aarón, así el rocío baja de la cima del monte Hermón. La imagen del rocío nos sugiere el agua que desciende del monte Hermón y llega tras una larga peregrinación al monte Sión. Algo así sucede con el deshielo o el agua de lluvia, que desde el Hermón alimenta el río Jordán, en el cual el peregrino se refresca y bebe en su camino hacia Jerusalén. Allí en Jerusalén, en el templo, sobre el monte Sión, donde el pueblo se reúne para dar culto, allí manda el Señor la bendición al pueblo unido. Dios bendice a su pueblo que vive unido en fraternidad. En nuestra escuela diocesana de oración aprendemos a orar orando, ¿no? Y una de las claves de este año, de este curso, está siendo aprender a orar con los salmos. Los salmos, que es palabra de Dios, que la Iglesia nunca dejó de rezar y que en todas las Eucaristías, en todas las misas, incluso los domingos está mandado que se cante, porque son cantos del pueblo de Dios. Vamos desgranando a través de estos salmos los grandes momentos orantes de un cristiano, de un creyente. O sea, si orar es vivir, los salmos nos enseñan a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Por eso es una auténtica preciosidad. Hoy el tema, el Salmo 133, muy conocido, que es un canto a la unidad, convivir los hermanos unidos, como nos ha dicho precisamente el biblista, pues, y también se nos ha presentado el delegado episcopal, es una especie como de un canto a la dulzura y a la unidad, y habla también pues del rocío, que es muy típico también en los salmos, el rocío mañanero que da siempre frescura y fecundidad a la tierra. Pero a mí me gustaría, como en esta meditación, en esta reflexión con este Salmo 133, recordar como las grandes claves del orante. Primera clave, la unidad es un bien del Señor, porque lo que nos pretende sobre todo la relación con nuestro Señor es una vivencia de la Trinidad. Y la Trinidad es comunión, la Trinidad es unidad, la Trinidad es sobre todo convivencia. Por eso podemos decir que en lo más profundo de este salmo descubrimos algo que es clave, y es que Dios no es un ser solitario que vaga sin sentido por esas galaxias, sino Dios es Trinidad, es amor, es comunión. Y al ser comunión y al ser amor y al ser unidad, nos explica que esta es la experiencia que tiene el orante, que está unificada a nuestra vida. Cuando el salmista, cuando los israelitas piadosos subían a Jerusalén, expresión de todos estos salmos que estamos leyendo, como se nos ha dicho desde la perspectiva bíblica, cuando se subía hacia Jerusalén, luego era una expresión de comunión, de unidad con todo el pueblo, con la gente. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. La unidad se realiza en el encuentro con Dios. Eso dice el salmista. Y nosotros realizamos nuestra unidad y nuestra comunión cuando nos encontramos en el misterio de la Trinidad, que es comunión, que es unidad, que es amor.
Dios no es un ser solitario que se ama a sí mismo, sino es el amor que ama a su Hijo, y en ese amor entre el Padre y el Hijo, con esa fuerza que es el Espíritu Santo como don, realizan esa unidad y esa armonía. Por eso yo creo que es hermosísimo esta primera clave, nuestra relación con el Señor en la Eucaristía, nuestra relación con el Señor cuando leemos su palabra, la meditamos, nuestra relación con el Señor cuando en medio de la vida también tratamos de unirnos a Él, es una experiencia de unidad, de comunión, de armonía, de dulzura. ¡Qué dulzura convivir los hermanos unidos! Por eso siempre dirá el Salmo que donde está el Espíritu del Señor se da unidad, y donde no está el Espíritu del Señor se da división, se da enfrentamiento, se da muchas veces en nuestra vida esas actitudes que nos hacen que vivamos fragmentados y rotos. Por eso el Salmo es un canto, qué delicia, qué dulzura, qué gozo convivir los hermanos unidos. La segunda clave es que esta unidad, lo va a decir el salmista en este Salmo 133, que luego cantaremos y que rezaremos, no se puede realizar esa unidad si no hay amor y no hay perdón. Será el amor y el perdón el que dará unidad a las relaciones humanas, tal como se explica y se ve en el misterio trinitario, en el misterio de Dios, que es donde entramos cada vez que hacemos y tenemos una experiencia orante y contemplativa en nuestra vida. Puede haber unidad, puede haber verdaderamente en nuestra vida, en las relaciones humanas, en nuestra familia, en nuestra parroquia, en nuestros grupos, en nuestras cofradías, en nuestros amigos. Puede haber unidad si no hay amor y hay perdón. Dime lo que amas y te diré lo que perdonas. Dime lo que perdonas y te diré lo que amas. Cuando la persona vive en esa comunión de amor y perdón es cuando se realiza esa unidad. Y eso se veía preciosamente con dos imágenes que nos han y que están dichas en el Salmo y que utilizan el verbo bajar, como baja el aceite por la barba del sumo sacerdote. Es una expresión, si queréis, de lo que es la dulzura, la ternura, de lo que es también el aceite y todo ese tipo, el perfumado, era signo también que ungía la piel y nos hacía testigos, profetas, apóstoles. Eso pasa, por ejemplo, con el sacramento de la confirmación, cuando se impone el santo crisma y se le dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Es una expresión de que realmente ese aceite nos fortalece, nos da la fuerza del Espíritu Santo para ser testigos de ese amor de Jesús en medio del mundo y en medio de la humanidad. La oración es vivir en esa comunión, armonía, unidad, dulzura con el Señor, pero también va fraguándose esa oración, va fraguándonos esa unidad, esa comunión en nuestras comunidades. Y la primera característica es que cuando uno vive, como dice el Salmo, este bajar, y también habla de cómo baja el rocío baja y fecunda la tierra, y la hace fecunda, la hace que por esa frescura vaya dando, ese rocío mañanero va dando también fecundidad a la tierra. Es también bajar. Es un poco la expresión, fijaros, aunque y me atrevo a comentarlo en esta escuela de oración, un poco lo que decimos en el Adviento cuando se hace Jesucristo, se encarna, el Verbo se hizo carne. Hay una expresión que hemos rezado muchísimo en el Adviento que decimos, ojalá se abra el cielo y germine el Redentor y germine el Señor. Es un poco esta imagen, ¿no? Durante todo el tiempo de Adviento hemos estado esperando la venida del Salvador, del Redentor que nace en Belén. Pero hay unos momentos en que en todos los salmos se refleja esta iniciativa, este deseo de que baje ya el Redentor del hombre, que baje ya el Señor. Ojalá descienda como rocío sobre nosotros y que allane también los senderos y que dé tantas y tantas cosas que necesitamos para descubrir ese amor inmenso del Señor. Por tanto, segunda clave de este Salmo 133 es la unidad de la comunidad.
la unidad de todo el pueblo. Es verdad que subían a Jerusalén los peregrinos. Flavio Josefo habla de que en algunas Pascuas había más de 500.000 de judíos. Era muy típico el piadoso judío subir a Jerusalén y subían cantando estos salmos, que son cantos del pueblo. Se he comentado muchas veces que cuando estaba en Valladolid, vivía allí cerca de donde yo estaba, en el centro de espiritualidad, una chica judía, y después de muchos años pensándoselo, un día se acercó a nosotros y nos pidió si podía recibir el bautismo. Y bueno, estuvimos con ella, nos acompañó en los grupos de jóvenes durante un tiempo largo, ¿no? Y yo me acuerdo cuando ella rezaba con nosotros las laudes o las vísperas y veía los salmos. Ella era una fervorosa judía, ¿no? Decía, pero ¿cómo los salmos los podéis estar rezando si son cantos? Pues es como si nosotros una jota la rezásemos, o sea, la leyésemos. Las jotas son cantos. Son cantos. Los salmos son cantos del pueblo de Dios. Y el israelita piadoso, pues como nosotros sabemos, ya no sabemos de memoria los salmos, y a veces los cantamos. Los salmos acaban siendo para cada uno de nosotros como el fondo de nuestra vida. Los salmos acaban siendo para nosotros como el telón de fondo de nuestra vida. Hay salmos que nos hablan de enamorarse, hay salmos que nos hablan de pedir perdón, hay salmos que nos hablan de la alabanza, hay salmos que deciden que el corazón estalla de alegría, hay salmos que los rezas cuando estás hundido, desanimado, o cuando parece que todo se acaba, que todo se oscurece. Hay salmos que son para atravesar la noche, aunque camine por cañadas oscuras nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Los salmos reflejan el telón de fondo de nuestra vida, y por eso el israelita piadoso, cuando subía a Jerusalén, lo hacía. Y esto lo hacía uniéndose al vecino, al otro. A lo mejor se veían muchos, cada año se veían en ese encuentro, allá cuando subían a Jerusalén al templo. Y allí rezaban, y allí pasaban tiempo, y allí pues tenían, como ahora, por ejemplo, cuando vas a Tierra Santa y haces una peregrinación, y siempre dedicas una tarde a ir al Muro de las Lamentaciones, ¿no? Y allí ves cantidad de judíos, ¿no? Ellos están en una parte, las mujeres están en otro, pero cuando te vas a rezar un salmo allí al Muro de las Lamentaciones y te pones la kipá, que es una especie como de solideo pero blanco que tienen los judíos, y allí te das cuenta que están llorando los que están a tu lado, ¿eh? En italiano se llama el muro del pianto, del llanto. Realmente es el muro donde se llora. Y tú te das cuenta ¿y por qué lloran? Pues porque necesitan el templo, necesitan lugar para alabar a Dios, necesitan tantas y tantas cosas, ¿no? Ahora pedimos tantísimo por tantas guerras y conflictos en aquellos lugares, en Tierra Santa, Líbano, en tantos lugares pedimos la paz. La paz no se pierde nada, con la guerra se pierde todo. Pero el Salmo 133 es un canto a la unidad de la comunidad. La comunidad se une cuando tiene los sentimientos de la Trinidad, los sentimientos del corazón de Cristo, los sentimientos de un pueblo de Dios que camina unido, los sentimientos que te llevan a reflejar en tu vida qué gozo y qué alegría convivir los hermanos unidos. Es como el aceite que baja por la barba del sumo sacerdote, es como el rocío que cae mañanero y que hace fresca la tierra y la fecunda. Es un poco también una imagen de lo que es la gracia de Dios en nuestra alma, que fecunda, que la hace hermosa, que embellece nuestra vida, que le da vida, ¿no? Esa es la nueva vida que ha traído el resucitado y que estamos viviendo en este tiempo de Pascua. Esta es la nueva vida que nos va a ser dada en Pentecostés por el Espíritu Santo, que como Señor y dador de vida tiene precisamente como misión crear la unidad. Los dones del Espíritu Santo y los frutos que recrean esos dones, en el fondo lo que hacen es una vida de armonía y de unidad. Donde está el Espíritu de Dios, donde está el amor de Dios, allí está verdaderamente el Señor. Podemos decir con ese famoso cántico que algunos dicen que es de San Francisco de Asís, pero está claro que es de la espiritualidad franciscana, probablemente fue inventado o fue
orado por una comunidad hace siglos, pero no del tiempo de San Francisco, pero que es hermosísimo, porque lo que narra ese cántico de Francisco de Asís, hazme, Señor, instrumento de unidad. Pues es un poco esta oración tan hermosa de Francisco o del espíritu de San Francisco. En el fondo refleja esto: hazme, Señor, instrumento de unidad, instrumento de paz, instrumento de concordia, instrumento de armonía, instrumento para que yo en la comunidad y en medio de esa comunidad y en medio te alabe y cante las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. El Salmo 133 refleja esa unidad. Y ya tenemos la segunda y vamos hacia la última y definitiva unidad. Unidad con la Trinidad, unidad con Dios, que es uno, unidad uno en tres personas, pero esa unidad de armonía, unidad en las comunidades, unidad del peregrino que no camina nunca solo, como le ocurre a los de Maús. Siempre tenemos que caminar con alguien a nuestro lado. El peregrino es el hombre y la mujer que saben que van caminando hacia la altura que está el amor de Dios, y cuando llegan allí cantan las maravillas de ese Dios que nos espera y de esa comunidad que nos acoge y que nos hace vivir no de un modo fragmentado, sino como diría Francisco de Asís, o toda la espiritualidad de Francisco de Asís, reflejada en esa oración tan bonita: haznos instrumentos de tu paz, que donde haya odio ponga yo el amor, donde haya ofensa ponga yo perdón, donde haya división, ponga yo la unidad y la armonía. ¿Cuántas veces estamos divididos por cosas, por chismes, porque dicen, porque no se ha... Y eso no nos hace nunca bien, ni a la comunidad, ni a la familia, ni a la iglesia, ni a la parroquia. Tenemos que vivir siempre en esa armonía de comunión, en ese ser instrumentos de la paz, del amor de Cristo, ese instrumento de tu paz, para que seamos capaces de transformar ese mundo. Y la tercera que decía que vamos ya a desarrollar finalmente, y esto quizás sea lo más difícil, ¿no?, es la armonía, la unidad conmigo mismo. Es decir, nos cuesta mucho tener la paz y la alegría que proclama el resucitado y que aparece preciosamente en este salmo. O sea, es decir, nuestra vida tiene que ser una vida vivida armónicamente. Yo lo digo muchas veces, a veces los que más nos cuesta reconciliarnos son con nosotros mismos. Aceptamos, por supuesto, que el Señor tenga su camino para nosotros, aunque a veces sea un misterio y no lo comprendamos. Acabamos aceptando a los otros, aunque nos cueste por su carácter, su forma de ser, como dice este salmo, pero lo que nos cuesta mirarnos con ojos de misericordia de Dios, cada uno de nosotros. Pensar que Dios me mira con amor y pensar que Dios no me rechaza nunca. ¿Puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque una madre se olvide, yo no me olvido de ti. Todos estos son salmos que hemos ido reflejando durante todo este año, ya en la recta final de nuestra Escuela Diocesana de Oración de este año, de este curso. Pero nosotros sabemos que a pesar de todo, el Señor nos llama a vivir con una unidad. Mirad, yo lo repito muchas veces y creo que lo refleja el Salmo. No tienes derecho a mirarte a ti más que en los ojos con que te mira Dios. ¿Por qué digo esto, que no tienes derecho más que a mirarte con los ojos que te mira el Señor? Porque mirad, y esto suele ocurrir muchísimas veces en nuestra vida, si yo me miro solo con mis ojos, solo tengo un camino: o me hundo, qué calamidad soy, no sirvo para nada. Y además lo peor es que a veces creemos que eso es humildad, y no es humildad, es complejo, que es distinto. La humildad es mirarse con los ojos de Dios, sabiendo que soy precioso para Dios y que tu vida siempre es preciosa para Dios y que tu vida es maravillosa para el Señor y que Dios te mira con amor, como se mira unos padres complacidos a su hijo recién nacido, aunque tengan que limpiarlo 70 veces y lavarlos y tengan que estar cuidándole y prácticamente pasen tiempo en que no hagan más que comer, dormir y limpiarlo y nada más, pero le miran con esa mirada de amor y de ternura.
Por eso esta es la clave, es decir, ¿por qué no tengo derecho? Y si yo me miro excesivamente a mí mismo, haciéndome, como hay muchas veces, constantemente haciéndome revisiones y revisiones, yo siempre digo que las revisiones lo que hacen es detectar una enfermedad. Tú te haces un chequeo y los chequeos detectan una enfermedad, y es importante detectar una enfermedad, pero el chequeo y el hacerse constantemente análisis no curan la enfermedad. La enfermedad la curan si descubre que eres diabético tomándote insulina o tomándote metformina. Ahí sí te curas. Es verdad que para que llegues a eso tienes que haberte antes examinado. Pero vivir constantemente en un examen, constantemente revisándome, solo hay dos caminos los que viven así. O se hacen unos acomplejados y se hunden, no valgo para nada, porque caigo muchísimo, fallo mucho, o te hacen un soberbio que te hace, como el fariseo cuando sube al templo, mirar a los otros por encima del hombro. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como ese, segurísimo. Mira, estoy segurísimo que ese no paga el diezmo, estoy segurísimo que es un adúltero, y estoy segurísimo que es un calavera, que es un sinvergüenza. ¿Tú qué sabes? Qué distinto hubiese sido, hubiese bajado, como dice este Salmo 133, hubiese bajado humildemente. Si en vez de decir eso hubiese dicho, te doy gracias porque yo soy como ese. Y si no soy como ese, puedo ser un día como ese. Y un día puedo ser también, si tú que no pague el diezmo y que sea un adúltero y que sea un sinvergüenza y que me pase la ley de Dios, porque muchas veces no tengo esa capacidad. Ni modero mis deseos como un niño en brazos de su madre, como dice otro salmo que hemos meditado hace poco. Por eso yo creo que la clave de nuestra vida y de nuestra existencia está en esa armonía, en esa unidad conmigo mismo, que la da normalmente una vida espiritual. Mirad, cuando la Iglesia en el siglo XX propuso, a través sobre todo del Papa San Juan Pablo II, todas las espiritualidades de los estados, o sea, de las espiritualidades, me refiero de las vocaciones, o antes se decía del Concilio Vaticano II, los estados de vida. A partir del Vaticano II se habla de las vocaciones. Cuando el Papa San Juan Pablo II en el siglo XX habla de todas las espiritualidades y dedica sobre todo 4 sínodos a hablar de todas las espiritualidades del laico, Christi Fidei Laici es la gran carta, y va a decir que la espiritualidad del laico es vivir la caridad en el mundo, transformar el mundo según el corazón de Dios. Y cuando habla de la vida religiosa, de la vida consagrada, que va a sacar como gran carta magna, que todavía vivimos de ella, Vita Consecrata, que firma San Juan Pablo II, y que dice que la espiritualidad del consagrado es la perfecta caridad, perfecta caritatis, es el documento del Vaticano II. Cuando habla de los sacerdotes, pastores dabo vobis, y va a decir que la espiritualidad del sacerdote es la caridad pastoral, tener caridad pastoral. Y cuando habla también del sínodo que dedicó a los obispos, y habla de lo que es el obispo, habla también de la caridad del pastoreo, del pastor que da la vida por sus ovejas. Mirad, si vosotros os fijáis, y está muy bien reflejado en este Salmo 133, ¿qué da unidad a la vida del sacerdote? ¿Qué da unidad a la vida consagrada? ¿Qué da unidad al laico? ¿Qué da unidad a la vida del obispo? ¿Qué da la unidad? Y viene a decir algo precioso. Estos grandes cartas que se escriben fruto de los sínodos que convocaba con tanto acierto San Juan Pablo II, como luego han hecho los demás papas, ¿no? Y como estamos haciendo nosotros también con nuestro sínodo diocesano, ¿no? Es decir, ¿cuál es, podríamos decir, lo que da unidad y armonía a nuestra vida personal? La caridad, el amor. Y dice, pero no puede caridad y amor si no te da la unidad de la persona que vive unida a Cristo. El sacerdote viviendo unido a Cristo vive la caridad pastoral en la entrega a los demás.
El laico unido a Cristo en la vida, a través de la familia, el trabajo, todas las amistades, vive esa unidad. La consagrada, siguiendo a Cristo pobre, casto y obediente, vive la unidad, unido a Cristo, siguiendo a Jesús por los caminos de la vida. Es decir, lo que da unidad, que dice el Salmo, es precisamente nuestra unión con el Señor. Pero nuestra unión con el Señor santificándonos cada uno lo que somos. Y en este sentido es hermosísimo lo que nos recordó el Congreso de las Vocaciones de la Conferencia Episcopal, que podía haberse hecho la pregunta ¿quién soy yo? Pero nos viene a decir el Congreso de las Vocaciones de la Conferencia Episcopal que la pregunta no es ¿quién soy yo?, sino ¿para quién soy yo? Que eso es lo que da unidad a mi vida, al matrimonio, da unidad al sacerdocio, a la vida consagrada, a la vida del obispo. ¿Para quién soy yo? Y esto lo aprendemos en el trato personal con Jesucristo. Y esto lo vivimos unidos al Señor, unidos a Cristo. Y esto lo vivimos siempre cuando nuestra vida se transforma con los sentimientos del corazón del Señor. Y esto es lo que va a dar la unidad y la dulzura en la convivencia con el Señor, con la Trinidad, con los sentimientos del corazón de Cristo, con la vivencia del Espíritu Santo que tiene como misión formar en nosotros el mismo corazón de Cristo. Eso da unidad a la comunidad a la que pertenecemos, a esa comunidad que tenemos y que somos todos dados en nuestra familia, en nuestra parroquia, en nuestro movimiento, en nuestra comunidad, en nuestros grupos. Esa unidad la da esa vida comunitaria y fraternal que tiene el israelita piadoso que subía al templo y que en el camino como peregrino, sabiendo que era peregrino, no vagabundo, esto lo hemos repetido también muchas veces en nuestra vida, y esa es una de las características de la evangelización hoy, hacer que el cristiano sea peregrino, pero que no se convierta solo en turista o en vagabundo, que es distinto. Turista pasa por un sitio, pero esos lugares no pasan por él. El turista, el vagabundo, le da igual dónde va y de dónde viene, porque da vueltas al mundo, vagabundo. Sin embargo, el peregrino sabe de dónde viene y a dónde va. Sabe cuál es su meta, como refleja este Salmo 133, y vive en esa unidad, en esa armonía, en esa dulzura, en ese convivir los hermanos unidos. Y cuando llega al templo explotaba de alegría. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Qué gozo allá en el monte Sión compartir con los hermanos la vida, la unidad, los sufrimientos, las alegrías, las esperanzas. Y se vive entonces lo que canta preciosamente este salmo de la unidad, salmo de la dulzura, salmo de la esperanza, donde convivimos y compartimos todos unidos el gozo y la alegría de la pertenencia al Señor. En esta escuela de oración nos acompaña una familia del movimiento de los focolares: Paco Fernández, María Jesús Ibáñez, Jesús, Miriam y Clara. Ellos van a cantar una oración sobre la unidad juntos con la gente, pero antes vamos a leer el salmo que nos ha explicado don Francisco. Ved qué dulzura, qué delicia, convivir con los hermanos unidos. Es un ungüento precioso en la cabeza, que va bajando por la barba, que baja por la barba de Aarón hasta la franja de su ornamento. Es rocío del Hermón que va bajando sobre el monte Sión, porque allí manda el Señor la bendición, la vida para siempre. Como ha dicho don Jesús, somos Paco y María Jesús, llevamos casados casi 27 años y a pesar de haber perdido 6 hijos con pocas semanas de gestación,
que estamos seguros que encontraremos en el cielo, Dios nos ha regalado a Jesús, Miriam y Clara, que hoy no ha podido venir. Nuestra vida es como la de cualquier familia cristiana, muy normal, con nuestras limitaciones, desencuentros, alegrías y perdones. Desde que Paco y yo éramos jóvenes nos hemos formado en nuestras parroquias respectivas y en el movimiento de los focolares, precisamente con la espiritualidad de la unidad, tratando de vivir las palabras de Jesús: Padre, que todos sean uno, que nos llevan al amor a todos y a la fraternidad universal. El mayor tesoro de nuestra familia es, por tanto, vivir con Jesús en medio nuestro, para que sea Él y solo Él quien nos lleve adelante. Hemos aprendido que el hermano es una puerta que nos lleva a Dios, por lo tanto un gran regalo, y la unión con Dios es la llave que nos hace amar al hermano aunque cueste. Esto hace que tratemos de vivir en la presencia de Dios fuera de nosotros a través del hermano y dentro de nosotros a través de la unión con Dios, la oración. Miramos a la familia de Nazaret como nuestro modelo. En nuestra familia es natural hablar de Jesús, de María y de nuestra relación con ellos. En estos momentos tenemos armonía, como dice el Salmo, y la alegría de su presencia entre nosotros, que sin duda nos da la felicidad. Tratamos de rezar juntos en casa, antes de las comidas, de camino al colegio con Clara, poniendo en manos de Dios nuestro día, antes de cada viaje, los domingos meditando las lecturas y el rosario cada vez que podemos. Cuando los hijos crecen, es difícil coincidir por tiempo, por horarios, pero entonces nuestra oración pasa de hablarles de Dios a hablar a Dios de nuestros hijos, que sobre todo son suyos. Yo soy enfermera y por mi profesión estoy muy cerca del hermano en situación de tantas necesidades por el sufrimiento que tienen. Esto hace que no me cueste ver en cada uno a ese Jesús a quien amo y por el que intento vivir. Trato de hacer de mi jornada un por ti en cada detalle. Vivo agradecida a Dios por hacerse tan presente en mi vida. La Eucaristía es mi cita diaria por excelencia con el Señor. Desde que de niña lo recibí por primera vez. Reconozco que a veces me distraigo, pero una voz sutil en el corazón me pide ocuparme de sus cosas, porque Él se ocupará de las mías. Salgo de allí con la certeza de que Él en mí lo puede todo. Como ha contado María Jesús, nuestra vida en familia es un continuo vivir por Jesús y con Jesús, pero no siempre es fácil. Cada uno tiene su carácter. Ambos venimos de familias diferentes. Yo soy andaluz de Jaén y ella toledana. Nuestra educación religiosa es muy diferente. En su caso, ella proviene de una familia muy religiosa. En cambio, mi caso es el contrario. En mi familia somos cristianos por tradición y yo encontré la fe verdadera en mi parroquia y en el movimiento de los focolares que también frecuentaba María Jesús. En mí no existía un hábito de oración y esto lo he ido aprendiendo poco a poco. Luego, por mi forma de ser, no he sido muy dado a rezar. En casa nunca rezaba, solo las oraciones en la parroquia junto con los demás. Eso es lo que tenía y la oración personal era algo que me costaba y no ha sido nunca algo que haya sido habitual en mí. Aprendí que la vida en comunidad es valiosísima. Como dice Jesús en Mateo 18:20, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esta presencia real de Jesús entre nosotros siempre me ha sostenido en mi vida de fe y de oración. Y la comunidad por excelencia es la familia. Cuando María Jesús y yo decidimos casarnos, quisimos poner como base de nuestro matrimonio a Dios, conscientes de que Él sería la roca donde, construyendo nuestra casa,
aunque viniesen las tormentas, ésta permanecería siempre en pie. El amor entre nosotros ha sido el alimento que nos ha mantenido y ha hecho crecer nuestro matrimonio y a nuestros hijos. Pero como he dicho al empezar, no siempre es fácil. Vienen las tormentas y no siempre todo es amor fino. Hay veces que se pierde el norte, que el amor se desvanece, que el yo prevalece sobre el tú, sobre el nosotros. Pero la gracia de Dios nos ha mantenido en las dificultades. Ha habido lágrimas, nos hemos pedido perdón. Muchas veces hemos tenido que parar y volver a empezar. Mirarnos con ojos nuevos, como si fuese la primera vez que nos encontrábamos, perdonándonos, usando de la misericordia que Dios nos tiene, o más bien pidiendo su misericordia. Nuestros hijos se han alimentado en estos años de esta oración continua, amor por amor, misericordia por misericordia. Jesús entre nosotros ha sido y es quien está presente por nuestro deseo de unión en su nombre. Esta es nuestra continua oración, amarnos recíprocamente, pedirnos perdón, viendo a Jesús en cada uno como Él mismo nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos, a mí me lo hicisteis. Bueno, pues yo soy Jesús y cuando pienso en lo que es la oración, cuando me paré a reflexionar para escribir estas palabras, me di cuenta de que hubo un tiempo en el que pensaba que la oración se limitaba simplemente pues a lo mejor a las oraciones vocales, a todas las oraciones que hemos aprendido de pequeños, o a pasar mucho tiempo delante de un sagrario o del Santísimo, pero al pasar el tiempo y al ir creciendo y formándome, me he dado cuenta de que la oración es mucho más que eso. La oración es un trato de amistad personal con Cristo que nace del amor primero que Él nos tiene. De hecho, una de las definiciones que más me gusta de la oración es la definición que da Santa Teresa de Jesús de la oración mental, que dice: no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Esto me ha dado mucha materia de oración, el hablar de amistad, el hablar de pues también soledad, el hablar también de silencio y de al final cuidar una relación personal, porque es de tú a tú, no es algo abstracto, no es rezarle al aire, o sea, es que es Dios, y como ha dicho antes don Francisco, es un Dios que es amor, que es comunión, que es personal. Entonces, ¿cómo lo trato de vivir yo en mi día a día? Pues para mí la oración en mi vida cotidiana es como el combustible para un coche. Igual que un coche no puede andar sin gasolina, pues yo creo que no puedo dar a los demás lo que no he recibido primero. Por tanto, para amar y dar la vida es necesario vivir en esa íntima comunión con Jesús. Para poder vivir del modo que han descrito antes mis padres, amándonos recíprocamente y procurando poner siempre a Jesús en medio nuestro, para mí es fundamental cuidar esa amistad mediante oración mental, oración vocal, por supuesto la Eucaristía, el rosario, etc. Y por último, y no menos importante, destacar por supuesto la presencia maternal de nuestra Madre María. Porque, como dijo San Luis María Griñón de Montfort, si Jesús la eligió a ella como el medio más perfecto para venir al mundo, no existe otro modo más perfecto para ir a Jesús sino a través de ella. Por tanto, consagrado a tan dulce Señora, pues procuro entregarle todo y hacer cada cosa con María, por María, para María y en María. Bueno, yo soy Miriam y tengo 18 años
Y respecto al puesto que tiene la oración en mi vida, pues como ya han dicho mis padres, nacimos y hemos sido criados en el movimiento de los focolares. Entonces nos han criado siempre pues viviendo en unidad y aprendiendo a ver a Jesús en el otro, que así a una niña pequeña pues se hace más fácil el tener a Jesús presente en el día a día, de una manera pues más fácil y entendiendo que realmente Jesús está presente. Rezar, evidentemente, a un niño pequeño se le hace más complicado porque suele parecer un poco más aburrido, y a mí en lo personal siempre me ha dado mucha vergüenza el tener que rezar el rosario en familia y tal, entonces pues siempre ha sido algo que me cuesta más. Entonces poco a poco, ya cuando he ido creciendo, pues mi vida de fe ha tomado forma, ¿no? Ha ido siendo ya más mío, no más algo que me han inculcado mis padres. Entonces pues me entraban dudas de decir, pues esto es realmente lo que me han enseñado, lo creo yo porque lo veo, lo siento. Entonces ahí mi vida de fe empezó a ser una montaña rusa, para arriba, para abajo, pero llegó un punto en el que empezó a ser solo cuesta abajo. Y entonces me fui dando cuenta poco a poco, a partir de vivir experiencias, de que me faltaba algo y que pues era ese puesto lo tenía Jesús en mi vida. Y entonces decidí acercarme un poco más a Él, y gracias a un sacerdote yo me apunté a un retiro que se llama Bartimea, en el cual aprendí que la vida de fe es muy importante, tres cosas, es como un taburete que tiene tres patas. Entonces, una es la vida en comunidad, otra es la vida de los sacramentos y otra la vida de oración. Entonces ahí aprendí que la verdadera importancia de rezar no es solo, como ha dicho mi hermano, una oración vocal o estar delante de un santísimo, sino que al final es un pilar muy importante, ¿no?, en la vida de fe de una persona. Y igual, ir a misa y entender realmente todo lo que significa esto, poco a poco, al ir aplicándolo, pues es cuando mi vida ha empezado a tener más sentido, ¿no? Y pues es lo que más me une tanto a Jesús como a mi familia. Nuestra hija pequeña no puede estar aquí, pero ella ha dejado escrito su testimonio que paso a leeros. Soy Clara, tengo 14 años. Para mí la oración es mi momento de desconexión, mi momento de hablar con mi mejor amigo. Es el momento en el que me desahogo con él, le cuento mis cosas, al único ser que nunca me va a juzgar, que siempre me va a amar. Cuando hablo con él, todo deja de doler por un momento. Siento que mis preocupaciones dejan de ser tan duras. Para mí rezar significa poner en sus manos todos mis dolores, mis alegrías, sabiendo que Él siempre me va a abrazar y me va a decir que todo se me va a pasar. Cuando siento que no hay nadie que va a poder entenderme, cuando nadie va a saber abrazarme y darme el cariño que necesito, Él siempre va a estar abrazando mi corazón y curando mis heridas. Él nunca se va a ir, por eso cada vez que necesito a alguien sé que Él está para poder rezar y hablar con Él, porque siempre está ahí. Ahora os vamos a cantar una canción que expresa la maravilla de este vivir en unidad, ¿no?, y de este vivir junto al otro, que es un regalo y que es esa persona que Dios nos pone en el camino para amarle a Él. En las caras de la gente que me encuentro por la calle, cuánta vida, esperanzas de felicidad. 1000 momentos han pasado, mundos nuevos que descubro, un gran universo junto a mí. Juntos con la gente descubre el don que el otro tiene. Juntos con la gente, juntos con la gente descubre el don que el otro tiene.
silencio el canto del que pasa junto a mí. Y su llanto, su sonrisa, mi llanto, mi sonrisa, el que está a mi lado es otro yo. Juntos con la gente descubre el don que el otro tiene, juntos con la gente. Juntos con la gente descubre el don que el otro tiene, juntos con la gente. El testimonio de esta familia tan querida con sus hijos y el matrimonio, aplicando la oración desde su compromiso en la parroquia y vinculados al movimiento de los focolares, movimientos fundado por Chiara Lubi, que expresa y vive esa unidad y esa armonía y esa comunión, nos ha ayudado a vivir este Salmo 133, que es el Salmo de la unidad, el Salmo que nos ayuda a vivir esa triple comunión, esa triple unidad con la Trinidad, con la comunidad y también con nosotros mismos. Que sigamos contemplando a través de la Eucaristía y con los salmos en el corazón y en la boca el testimonio bellísimo de que aprendemos a orar orando.